Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. ¿Qué tal están? Dios les bendiga. Me da gusto saludarles. Quiero hacerles una pregunta. No sé si ustedes han oído hablar de una parábola que el Señor Jesús compartió llamada El Buen Cristiano. ¿Han oído hablar de esa parábola? El Buen Cristiano. Ustedes me dirán allá en casa, pastor, el Buen Cristiano no me suena. Me suena una que se parece, que se llama El Buen Samaritano. Precisamente de esa parábola vamos a hablar hoy, porque creo que podemos intercambiar la palabra samaritano por la palabra cristiano. Esa parábola define la forma en que cada uno de nosotros como cristianos debiéramos actuar. Podríamos también llamar a esta serie de enseñanzas las actitudes o las conductas o las formas de vivir de todo buen cristiano. Pero simplemente le vamos a llamar el buen cristiano. Para ello quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37. Dice, en ese momento, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que tú lees allí? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse, tomen nota de eso, es decir, quería excusar su manera de ser tan diferente a los versículos anteriores de amar al prójimo. Dice, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre una cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondiendo dijo, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Esta parábola no deja de sorprenderme, siempre nos reta a imitar el amor de Dios. Y hoy, antes de hablar de cuál es la parábola del buen cristiano, quiero que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Jamás regresa vacía. Siempre nos habla, nos ministra. El simple hecho de haberla leído en este momento, Señor, ya produce en nosotros vida, una inquietud santa también, Padre, para amarte y obedecerte, pero para amar a nuestro prójimo también, Señor amado. Ponemos todo egoísmo, ponemos, Señor, toda necedad, carnalidad y toda obra de la carne, Señor, la ponemos a tus pies, la echamos allí. Te pedimos que nos ayudes a vencer todo esto y a reflejarte a ti, Señor, en todo lo que nosotros hagamos. Ayúdanos a no hacer lo que es conveniente, sino hacer lo que es correcto y agradable para ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén. Amén. Muy bien. Entonces recuerden que la serie de la que vamos a estar hablando es El Buen Cristiano. Les invito entonces a que tomemos este tiempo y podamos juntos sentarnos a degustar la palabra del Señor.
Como ustedes saben, a mí me gusta enseñar la mayoría de las veces dándoles algunos pensamientos para meditar antes de entrar directamente a la enseñanza. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué se necesita para ser un buen cristiano? Es decir, para ser como este samaritano, para ser un buen cristiano. ¿Qué se necesita? Aquí va otra pregunta. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros los cristianos del resto de la sociedad que se supone no conocen a Dios, no conocen a Cristo? ¿Qué nos distingue? Si están pensando allá en casa que la excelencia nos distingue, bueno, realmente no es verdad, porque en el mundo, en la gente que no conoce a Cristo, hay lugares, hay personas que manejan un nivel de excelencia que es increíble, o sea, mucho más alto que nosotros, ¿verdad? Manejan niveles increíbles de excelencia. Si me dicen que nos debe distinguir o nos distingue el gozo, bueno, yo creo que hay mucha gente allá afuera que también tiene este gozo, alegría, parecen a veces más felices que nosotros, ¿verdad? Es más, se gozan tanto incluso en pecar, que pareciera que lo que están haciendo es tan santo, tan puro y tan bueno, por el gozo que le ponen a las cosas que hacen. En lugar de estar nombrando un montón de cosas que alguien podría pensar que nos distinguen, mejor quiero ir al grano y quiero decirles, según Jesús, cuál es el elemento que debe distinguirnos del resto de toda la sociedad. De este se desprenden todos los demás, pero es algo muy elemental y es lo más esencial que existe. El elemento que nos distingue del resto de la gente es una palabra que tiene 4 letras: amor. Amor. El amor debería separarnos y hacer la diferencia. En esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos. Miren qué interesante. Y de ahí uno pudo haber puesto cualquier cosa, a poner atención y decir, wow, ¿qué es lo que nos distingue? En esto conocerán. Ahorita los voy a separar del resto. ¿Qué será? ¿Será la alabanza? ¿Será que leemos mucho la Biblia? ¿Será que nosotros somos buenas personas, muy morales? ¿Será que porque somos muy limpios? ¿Será? ¿Qué será? ¿Qué es lo que nos distingue? Y Jesús lo resume de esta manera. Dice, en esto ustedes serán diferentes al resto de la sociedad, en que os améis los unos a los otros. Entonces, lo que debiera distinguirnos es el amor. ¿Cómo se juzga a un, entre comillas, buen cristiano? Porque lleva siempre Biblia, porque conoce mucho de la palabra, porque es una persona educada, porque es un buen trabajador. Todas esas cosas son importantes, por supuesto, porque es un estudiante aplicado, porque honra a padre y madre. ¿Cómo se distingue un cristiano? ¿Serán esas las cosas que distinguen a un cristiano? ¿O podríamos decir al final que aún en el mundo hay gente que honra a sus padres, gente muy inteligente, gente que moralmente actúa de manera correcta? Y lo hay. Hay gente mundana muy moral, hay gente mundana muy educada, hay gente mundana muy respetuosa, hay gente mundana que honra a sus padres, hay gente mundana muy amable. Entonces, ¿qué nos distingue? Una cosa, el amor de Dios. Eso es lo que debiera distinguirnos, separarnos del resto de la gente. El amor de Dios. Cuando nosotros actuemos en amor, entonces vamos a estar demostrando que verdaderamente somos discípulos de Cristo. Ojo con esto, iglesia, mucha atención a esto, porque el perfil de un cristiano pudiéramos llenarlo de una lista interminable de cosas. Podríamos decir que no diga malas palabras, que aquí, que allá, que se porte bien, y todas esas cosas son necesarias, por supuesto, pero todas esas cosas también las vamos a encontrar allá afuera en el mundo. Pero hay una cosa que nos separa, y es que Romanos dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Esta parábola del buen cristiano se distingue por el hecho de que uno de los 4 que caminaron por ese lugar fue el único que amó. Al final en eso se distingue. No vamos a darle vueltas a este asunto. Solo una persona estuvo dispuesta a amar y a usar de misericordia. Y al final el resumen de Jesús hacia el intérprete de la ley fue que él imitara ese ejemplo y que con eso sería suficiente. Decirlo, por supuesto, es mucho más fácil que hacerlo,
Pero hoy vamos a entrar en materia acerca de esta parábola que yo llamo la parábola del buen cristiano, por supuesto la parábola del buen samaritano. Bueno, entonces pensando en esta parábola y pensando qué es lo que debe distinguirnos a nosotros, quiero que consideren tres pensamientos. El primero, no es una cuestión entonces, según veo yo en esta parábola, de aptitud, sino es una cuestión de actitud. Pienso que tanto el sacerdote, el levita, ¿verdad? Los que pasaron por allí, el sacerdote y el levita, eran aptos para ayudar. Tenían la capacidad de hacerlo. No creo que se sintieran incompetentes frente a la situación que enfrentaron, y no creo que hayan pensado, yo quisiera ayudar, pero no sé qué hacer. Nunca he estado en una situación como esta antes. Pienso que sí sabían qué hacer, porque eran personas que habían ayudado a otros posiblemente antes, pero seguramente habían ayudado a personas de su misma clase. Nunca a una persona diferente, y menos a una persona que era considerada socialmente su enemigo. Entonces no es una cuestión de aptitud, sino es una cuestión de actitud. No se trata de si yo puedo o no puedo, se trata realmente de si quiero o no quiero ayudar, si quiero o no quiero amar. No es tanto de, es que no puedo, es una cuestión de si quiero o no quiero amar a alguien, porque al final en eso se resume. Entonces es una cuestión de actitud. También quiero mostrarles que no es una cuestión de mucha espiritualidad, sino es una cuestión de disponibilidad. No es cuestión de que yo soy super archi mega espiritual, sino más bien lo que Dios está esperando es qué tan disponible estoy. Hay mucha gente espiritual en la iglesia, pero que no están disponibles para que el Señor los use. Y cuando digo disponibles no me refiero a un privilegio desde el altar, porque eso pues mucha gente lo anhela y lo desea. Estoy hablando del diario vivir, estoy hablando del prójimo, la persona con la que interactúan todos los días. De eso estoy hablando. Entonces, no es una cuestión de, es que yo no soy tan espiritual, yo no me sé bien de memoria todos los versículos, yo no recuerdo bien en qué libro de la Biblia están las cosas. No se trata de eso. Se trata más bien de la disponibilidad de decir, Señor, aquí hay un vaso quizás no muy espiritual, pero que puede amar. Aquí hay un vaso que no habla en lenguas tanto, pero que puede amar. Aquí hay un vaso que no echa fuera demonios todos los días, pero que puede amar. Así que usa este vaso que tal vez no es el más espiritual, pero está dispuesto. De eso se trata, cuando se trata de ser un buen cristiano. Y número 3, no es una cuestión es cuestión de oportunidad y no una cuestión de agenda. Yo sé que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a usar una agenda, y yo soy el primero en confesar que muchas veces soy esclavo de mi agenda. Y hablando de agenda, la agenda nos dice que tenemos que hacer una pausa, así que ya regresamos. Estamos presentando Estudio Bíblico en Casa. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión. Estamos presentando Estudio Bíblico en Casa. Entonces, ser un buen cristiano no es una cuestión de agenda, sino es una cuestión de oportunidad. Pablo dice, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y luego añade mayormente a los hermanos en la fe. Creo que la agenda de Dios es diferente a la agenda nuestra. En la agenda tanto del sacerdote como del levita no estaba el detenerse a ayudar a una persona que había caído en manos de ladrones. Creo que tampoco estaba en la agenda del buen samaritano. Me imagino que al igual que los dos anteriores, él iba de camino ya con cosas que hacer, una agenda, pero lo que él consideró fue la oportunidad de ayudar a alguien. Es decir, no agendó, hoy me voy a detener en el camino y voy a ayudar a un tipo que lo asaltaron los ladrones. Él solo vio la oportunidad y decidió cambiar su agenda por la oportunidad. Entonces, nunca digan ustedes
que es cuestión de planificación el amar, sino es cuestión de decisión y de oportunidad. De eso se trata. Así podemos nosotros llegar a ser buenos cristianos. Ahora sí quiero entrarle entonces, si lo que nos distingue es el amor, y es lo único al final que pudiera separarnos del resto de la gente, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces veamos qué sucedió aquí en la actitud de quien Jesús llamó el buen samaritano y que hoy estamos llamándolo el buen cristiano. Veamos cuál fue su actitud. Consideren esto, por favor. En primer lugar, este buen cristiano fue capaz de amar a alguien que no podía corresponderle ese amor. Tomen nota de eso. Este buen cristiano fue capaz de amar a alguien que no podía corresponderle el mismo amor. ¿En qué momento el que cayó en manos de ladronas iba a poder pagarle pues o devolverle al samaritano su actitud tan generosa, tan amorosa y misericordiosa? Posiblemente nunca se lo iba a pagar. Posiblemente cuando el buen samaritano regresara por el hotel, por el mesón y preguntara cómo siguió el que cayó en manos de ladrones, el mesonero le iba a decir: hace semanas que se fue, hace tiempo que se fue bien, y la cuenta asciende a tantos cientos o tantos miles. Era lo único. Pero posiblemente nunca iba a recibir un gracias. Entonces aquí viene la lección para nosotros. Amar a otra persona, hacer algo bueno por otra persona, demostrar el amor de Cristo a través de acciones concretas. No se trata de esperar un gracias. Mucha gente se desanima, los que sirven en las iglesias, les quiero hablar a ustedes, servidores de las iglesias, se desaniman porque quizás no reciben un gracias tan frecuentemente como quisieran recibirlo. Ahora, no estoy en contra de agradecer. El agradecer es un principio bíblico y hay que estar agradecidos, pero el amor es más grande que el esperar un gracias. El amar es más grande que estar diciendo: ¿y a qué horas me van a reconocer? ¿Y a qué horas me van a decir desde el púlpito gracias, hermano? Bueno, si nunca te lo dicen, dale gracias a Dios de todas maneras, porque al final hiciste lo correcto. Y no era por recibir un gracias, hiciste lo correcto de amar. Entonces, lógicamente, resulta más fácil amar a alguien que me puede corresponder, por supuesto. Yo te amo, tú me amas y nosotros nos amamos y todos vivimos felices. Eso es más fácil. Pero no hay mucho mérito, y disculpen que se los diga, pero no hay mucho mérito en que uno ame a otra persona que le ama de regreso. No hay mucho mérito en hacerle un bien a alguien, ¿verdad?, para que luego se lo devuelva. Ese famoso dicho de hoy por ti, pero recuerda, ¿va?, que mañana por mí, ¿va? Pues bíblicamente hablando, según el Señor, muy bien pudiera ser hoy por ti, mañana por ti, pasado por ti, y el siguiente día por ti, y toda la semana por ti, y Dios estaría feliz, porque no está esperando: yo te la doy, tú me la devuelves, yo te ayudo, y ahora tú me ayudas de regreso. Claro, es lo correcto, por supuesto que debiéramos ayudarnos mutuamente, pero el amor es mucho más grande que esa actitud y que esa manera de pensar, que hasta cierto punto es egoísta. Entonces, el amor, el verdadero cristiano, es capaz, el buen cristiano, es capaz de amar a alguien que no le puede corresponder de regreso, ¿sí? Jesús nos desafía a romper la lógica humana, la manera tan natural y hasta cierto punto mundana de amar a la gente. Jesús nos desafía a amar como Él ama. Jesús dice: amen a los que los aborrecen. Miren qué interesante. Esa es una manera que desafía toda lógica y naturalidad humana, porque como dije hace un momento, siempre buscamos que nos retribuya. De hecho, nos desanimamos, ¿verdad? Dice uno: ala, yo tanto que apoyé a esa familia, a esa persona, y se fueron de la iglesia y se fueron hablando pestes de mí. Le pasa a muchos pastores. Los pastores a veces nos entregamos a alguien, sembramos, damos de las finanzas nuestras o de la iglesia, para que después de un tiempo las familias se vayan sin decir nada y se vayan hablando y murmurando y diciendo pestes de nosotros. Es parte de la vida cristiana, aunque no nos guste, ¿verdad? Quisiéramos como tenerlos enfrente y hacerles un listado de todo lo que les hemos ayudado, a decirles, porque eso es un malagradecido, pero no importa ya. Dios ha hecho lo mismo con nosotros, ha sido muy bueno con nosotros y nosotros hemos sido malagradecidos muchas veces
con Dios. Entonces, el buen cristiano es aquel que ama a alguien que no puede corresponderle o que no quiere corresponderle de regreso. Número 1, muy importante. Número 2, el buen cristiano es aquel que ama en momentos en que resulta inoportuno o inconveniente amar. Yo estoy seguro que el samaritano no se detuvo ahí y dijo, ay, como no tengo nada que hacer, como ando aquí paseando, silbando entre el bosque y en el campo y encontré a este pobre desgraciado aquí tirado, lo voy a ayudar, porque al fin y al cabo pues solo salía a dar una vuelta. Yo pienso que no, pienso que el samaritano tenía, como dije, una agenda. Él iba del norte al sur, él tenía un punto de destino y tenía un tiempo para llegar. Yo me puedo relacionar con esto muy bien porque soy una persona que tiene el tiempo casi todos los días limitado. A esta hora tengo que estar aquí, a esta hora tengo que estar allá, a la siguiente hora. Entonces yo entiendo esa parte y cuando algo sucede inesperado, es difícil detenerse, ajustar el reloj, el tiempo y decir tranquilo, no pasa nada. Pues este samaritano amó cuando el momento era inoportuno y no era conveniente. ¿Qué les parece este reto que el Señor nos lanza para ser buenos cristianos? Amar cuando no es conveniente, amar en un momento difícil de amar, porque qué fácil es que tú y yo amemos a alguien que es fácil de amar, que amemos a alguien que da gusto amar, pues, o que amemos en un momento en que es fácil amar. Amar a alguien con mi dinero, sembrándole una ofrenda, cuando yo tengo mucho, se siente uno, pero qué rico, qué bien, aquí está hermano, Dios lo bendiga, tome para su comida. Claro, yo tenía bastante, pero amar a alguien de esa manera cuando no tengo mayor cosa y Dios me dice, ámalo con tu dinero, ámalo con una ofrenda, porque eso fue lo que hizo el samaritano. No van a pensar que yo estoy hablando de hermano, Dios te bendiga, yo te amo en el amor del Señor. Yo no estoy hablando de eso. El amor aquí fue práctico. El samaritano, el buen cristiano, no dijo, ay hermano, venga, Dios lo bendiga hermano que cayó ahí herido, le voy a dar un su abrazo de amor para que sienta la presencia de Dios. No, este hombre abrió la billetera y dijo, hay que gastar, hay que invertir, vamos a gastar en hotel, en vendaje, en heridas, en transporte. Digo, esa fue la forma de amarlo. No nos volvamos espiritualoides nosotros que todo lo queremos poner a otro nivel. No, esa fue la forma práctica de amarlo, ¿verdad? Eso de que yo te amo y te mando un abrazo de amor, aunque estás necesitado, pero ni un dulce te compro, no funciona. Según este pasaje, el cristiano, el buen cristiano, es aquel que ama cuando es difícil amar, cuando el tiempo no es el adecuado. La Biblia no nos dice si el samaritano tenía o no sus fichas, su dinero. La Biblia no nos cuenta cuál era la situación económica del samaritano. Solo nos dice que sacó 2 monedas. ¿Sabe qué me recuerda eso? Y perdonen que yo quizás voy a pensar más allá del cuadro. Pero esas 2 monedas que sacó el samaritano me hacen pensar en las 2 blancas que tenía la viuda pobre de Lucas 17, o 21. Solo tenía 2 monedas la viuda pobre. Y no es casualidad que la Biblia haga referencia a un samaritano que sacó 2 monedas. Jesús, cuando habla de la mujer, de la viuda pobre, dice que esas 2 monedas eran lo único que tenía. ¿Sería ese el caso del samaritano? No lo sé, pero pudiera ser. Pudiera ser que por eso solo le deja las 2 monedas al mesonero. Y oigan las palabras del samaritano. Le dice algo así como cuando uno invita a comer a otro, pero uno no tiene dinero ya para comprarse una cosa, solo invita a comer a otro. Algo así hace el samaritano. Dice, aquí te dejo las 2 monedas, dice, y no te preocupes, dice. Todo lo que gastes de más, ya te lo pagaré cuando regrese. Yo pienso que no tenía más dinero para darle. Porque si no, le dice, aquí está por adelantado, aquí está la plata, pero el pobre no tenía más dinero para dar. ¿Qué significa eso? Que amó en un momento que no era conveniente amar. Económicamente no estaba la situación como para decir, aquí está el dinero y póngalo a mi cuenta todo. Si cuando uno está así, dan ganas de que lo inviten a uno, no andar invitando a nadie. Eso me habla a mí mucho, me ministra, porque creo que todos pasamos momentos en que no es el mejor momento para amar económicamente. Como que no es el mejor momento para invertir.
pero por eso estamos hablando de lo que nos distingue como buenos cristianos. Es el amor. El amor expresado en acciones económicas, en acciones concretas, en acciones directas que reflejan que nuestro corazón es distinto al resto de los religiosos o al resto de la sociedad. ¿Quiere que lo distingan como cristiano? Ame. ¿Quiere que la gente diga, este sí es cristiano? Ame. Ame a Dios y ame a su prójimo, al estilo de la parábola del buen cristiano. Vale la pena que lo intentemos, mis amados hermanos. Y si quieren seguir aprendiendo sobre este tema, porque tengo bastantes cualidades de este hombre, cómo amó, en qué momentos amó, no se pierdan los próximos programas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude con este tema. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Padre Celestial, que nos ayudes con esta situación, porque la verdad es que estamos lejos de ser como este hombre. Nos parecemos más a levita, nos parecemos más a sacerdote. Pero a veces, Señor, nosotros somos el que cayó en manos de ladrones y ni siquiera estamos para amar a nadie. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a reflejarte, Señor, a ya no tener excusas. Esta historia dice que este intérprete de la ley quería justificar su frialdad y todos tenemos en la mente una excusa. Yo no, porque, bueno, a mí lo que pasa es que esas son las cosas que hacemos, Señor. Queremos justificar simple y sencillamente el hecho de que no sabemos amar, no queremos amar, que es inconveniente amar. Y Señor, ayúdanos, porque eso no nos justifica delante de ti. Podrá ser solo una excusa para nosotros, pero no lo es ante ti, Señor. Cambia este corazón y transfórmalo, por favor. En el nombre maravilloso de Jesús, te doy gracias, Padre bueno. Amén. Amén. Los espero aquí en el próximo programa. No se lo pierdan, por favor. Dios les bendiga. En Iglesia Ciudad de Refugio, Ministerios Globales, tenemos un compromiso, y es compartir la palabra de Dios, el mensaje de salvación, y darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook y YouTube. Búsquenos como Ciudad de Refugio y juntos compartamos las buenas nuevas de la palabra bendita de Dios. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.